Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bien, el objetivo de todo este curso es una meditación sobre cómo evangelizar en una sociedad como la nuestra, una sociedad que ya se califica por lo general como una sociedad post-cristiana, una sociedad donde la inmensa mayoría de la población, diferente por supuesto en Latinoamérica, Norteamérica o Europa o África, no es igual en todos los sitios, pero en general en Occidente es una sociedad integrada por una mayoría de personas que son hostiles o indiferentes al hecho religioso. Hostiles en un caso minoritario, pero que ahí está. Y no me refiero a la hostilidad que puedan tener hacia los cristianos miembros de otras religiones como algunos grupos musulmanes. Me refiero a la hostilidad de esta parte amplia de la población que no tiene fe y que tiene una aversión al cristianismo y en particular al catolicismo. O bien, estos grupos que tienen hostilidad existen, pero son una minoría. Yo creo que la mayoría lo que tiene es indiferencia. En esta sociedad postcristiana tenemos que plantearnos cómo tenemos que evangelizar. En las meditaciones anteriores intenté explicaros cómo habíamos podido llegar a esto, cómo hemos llegado a esta situación, porque creo que es imprescindible saber cómo estamos para saber también qué tenemos que decir a esas personas. En algún caso todavía quedará una chispa de sentido religioso heredado de sus mayores y presente en su infancia, que luego se ha abandonado. En otros casos, cada vez más, ya no queda absolutamente nada. Pero este tipo de sociedad es totalmente inédito, nuevo en la historia de la humanidad. Nunca ha existido una sociedad atea o una sociedad mayoritariamente atea. Nunca. En la historia de la humanidad esto no ha pasado nunca. Siempre ha habido religiones diferentes, por supuesto, religiones que iban y venían, que eran sustituidas por otras religiones. Creo que un ejemplo es el del Islam, como llegaban a países donde habían sido cristianos y después de un tiempo, pues la mayoría se había hecho musulmana, pero siempre había gente religiosa, incluso en la más remota antigüedad. En cambio, por primera vez desde que el hombre existe, la sociedad es, en Occidente, mayoritariamente hostil o bien indiferente ante el hecho religioso. No solo ante el hecho cristiano, sino en general ante la religión, con una particular aversión o rechazo hacia la religión cristiana y, sobre todo, hacia la religión católica. ¿Cómo hemos llegado a esto? Os lo expliqué. Esto es fruto de un proceso permanente, muy bien planeado, de ingeniería social para cambiar la mentalidad de la población, y lo han conseguido. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para evangelizar en este tipo de sociedad en la que nos encontramos, que ha llegado a esta situación para nosotros calamitosa? ¿Qué tenemos que hacer? Os dije, lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos ser conscientes de que somos personas muy afortunadas. Esto es lo primero. Tengo suerte de tener fe. De tener fe. De tener fe en Alá, o de tener fe en Buda, o de tener fe. Tengo suerte de tener fe. La fe es un plus, es un añadido. Por lo tanto, primero que tenemos que hacer es desechar todo tipo de complejo. Todos los complejos son malos, pero sobre todo el complejo de inferioridad. Puestos a tener algún complejo, que no recomiendo tener ninguno, oye, que sea de superioridad.
Tener fe es una suerte, tener fe es una bendición. Soy una persona afortunada, muy afortunada por tener fe. Decía Pablo VI, cuando ya él empieza a ver que el Concilio Vaticano II no estaba dando los resultados que se habían previsto, la primavera de la Iglesia, sino que se empezaba a acercar el otoño y se veía ya el crudo invierno. Ahora estamos en pleno invierno feroz. Bueno, pues decía Pablo VI, nuestra época no se interesa ya por la verdad. Ya no hay filósofos, ya no hay gente que busca la verdad. Y por eso, decía Pablo VI, no se escucha a los maestros. Dice, pero nuestra época todavía se interesa por la felicidad y por eso se escucha a los testigos. Lo primero que tenemos que hacer, por lo tanto, es desechar todo complejo, sentirnos muy afortunados por tener fe y hacérselo saber a los demás. Ser testigos. La palabra mártir significa, es una palabra de origen griego, que significa testigo. Ser testigos de que somos personas que se sienten a sí mismas afortunadas por tener fe y que no tienen absolutamente ningún complejo de inferioridad delante del que tiene delante, que le puede mirar por encima del hombro porque piensa que por tener fe eres inferior. Decir, no, perdona, el inferior eres tú, y ahora te lo voy a demostrar. Y ahí tenemos que pasar al dar el siguiente paso, que fue lo que os dije en el último retiro antes de Navidades. ¿Por qué somos personas afortunadas? Esta sociedad que nos envuelve es una sociedad marcada sobre todo, pero muy especialmente, no es un sobre todo como un 60%, no, como un 90% por lo menos, por el materialismo. No importa más que el placer. El placer que viene de la comida, el placer que viene del sexo, el placer que viene de las diversiones, el placer que viene de tener una casa mejor, un trabajo mejor, más prestigio, más lo que sea. Una palabra que engloba muchas cosas. Es una sociedad profundamente materialista. Incluso las relaciones más íntimas están impregnadas de este materialismo. Es una sociedad que no sabe amar. No digo que no haya personas que amen y que amen mucho, incluso personas ateas que sean capaces de amar en el sentido verdadero de la palabra. Por supuesto que existen, estoy hablando en general. Es una sociedad que no sabe amar porque alejándose del Dios amor, nadie les ha enseñado a amar. Y puedo poneros infinidad de ejemplos, no solo ya el número de divorcios, sino el número de matrimonios que no se producen. Cuando una pareja se va a casar por la Iglesia, recibe una formación, será más o menos buena según las parroquias, pero recibe una formación, recibe un cursillo, le dan una clase de psicología, por ejemplo, cómo es la psicología femenina, para que él entienda cómo es la psicología masculina, para que él entienda. Incluso le dan una clase de biología, por supuesto, de espiritualidad. Bueno, ¿qué formación se está dando a cualquier pareja que se va a vivir juntas? ¿O que se casan por lo civil? Ninguna. Cero. Es decir, se emprenden la vida yéndose a convivir o yéndose a convivir con un papel firmado delante de un concejal de un ayuntamiento, emprenden la vida sin otro bagaje más que el sentimiento. Y el sentimiento es como aquel aria de una ópera italiana que aplican a la donna è fragile qual fior al vento. Hoy en día sé que esto no se puede decir, pero digo, es de un aria de una ópera italiana. La donna è fragile qual fior al vento. La mujer es frágil cual flor al viento, cosa que no es verdad, es una ópera italiana. Pero sí que los sentimientos son frágiles cual fior al viento. Hoy son y mañana no son. Y los sentimientos más fuertes duran a veces simplemente la separación de unos meses por motivos de trabajo. Es una sociedad profundamente materialista. Es lo que es. Quitándole a Dios no ha quedado nada más que sexo, droga y rock and roll. Es decir, no ha quedado nada.
es como si el hombre hubiera perdido el alma. El hombre ha perdido ese más, ese plus que le hace diferente de los animales. Lo ha perdido y se ha animalizado. Insisto, estoy hablando en términos generales, ¿eh? Lo hemos visto en los meses más duros de la pandemia, cómo era tan difícil hacer entender a los jóvenes el riesgo que corrían haciendo fiestas ilegales, y no solamente que corrían ellos, sino que corría su familia cuando ellos llegaban contagiados y contagiaban a sus mayores que morían porque eran más frágiles que ellos. Da igual, el botellón es más importante que la salud del abuelito. Si le tenemos que enterrar al abuelito, le enterramos, pero yo no me voy a quedar sin emborracharme todos los fines de semana. Este es el tipo de mundo en el que vivimos. ¿Qué tenemos que decir a esta gente que solo le interesa lo material? Pues tenemos que decirles que es mejor tener fe que no tenerla. Este es el argumento decisivo. Yo tengo fe y soy más afortunado que tú. Yo tengo fe y tengo más suerte que tú. Y te lo voy a demostrar. Aquellas cosas que nos dicen que no debemos decir son precisamente las cosas que sí tenemos que decir. Precisamente nos dicen que no las debemos decir porque saben que si las decimos van a tener efecto. Os decía el último retiro. Veamos qué nos ha enseñado el Antiguo Testamento. Nos ha enseñado que Dios existe. Esto es de sentido común, es decir, antes de que Abraham recibiera la visita de aquellos ángeles que le decían que dejara su tierra y que le iba a dar la tierra prometida, los hombres creían en Dios o en los dioses, en la divinidad, en lo que tú quieras, pero creían. O sea, tener fe es de sentido común. Vamos a ver, ¿cómo va a haber creado todo esto, el Big Bang por sí solito, sin que alguien haya hecho así, con los dedos, para que exista el Big Bang? Por Dios, es que es muchísimo más difícil creer que esto es fruto de la casualidad. Eso sí que es una fe grande, ¿eh? Es una fe grande creer que todo esto es fruto de la casualidad. Y digo, oiga, ¿qué fe tiene usted? Muchísimo más grande que la mía, porque el sentido común y la razón me dice que todo esto no puede ser fruto de la casualidad. Pero el hecho de que Dios exista, para mí, es una fuente de confianza, una fuente importantísima que me sostiene en medio de las pruebas. No estoy solo, tú estás solo. Tenemos que ser capaces de decírselo a los ateos que nos rodean, a los ateos y a los agnósticos. Los agnósticos son una especie de ateos comodones, unos ateos comodones que no quieren ni siquiera tomarse la molestia de decir que Dios no existe. Tenemos que ser capaces de ser combativos, sin agresividad, pero sí diciéndolos con mucha claridad, que me das mucha pena, que de verdad me das mucha pena, pero que solo estás, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Mira, yo no estoy solo nunca. Nunca. Y tú estás solo. Recuerdo cuando empezaba en ABC, tuve que hacer una serie de entrevistas a personas famosas sobre su fe, famosas de entonces, que hoy se han muerto yo creo que la mayoría. Algunos todavía os acordaréis de Lola Flores, por ejemplo, pero ya para los más jóvenes ni siquiera Lola Flores se la recuerdan. Bueno, pues cada semana tenía que sacar a un famoso. Y entrevisté a uno de aquella pareja de humoristas sensacionales, que eran Tip y Cole. Algunos os acordaréis, magníficos, eran magistrales. El alto, que era Tip, creyente, el bajito, que era Cole, ateo. Cuando entrevisté a Cole, me sorprendió muchísimo, porque me dijo, daría mi mano derecha por tener fe. No tengo fe. Y lo lamento muchísimo. Daría mi mano derecha por tener fe. Compañero de trabajo, posiblemente amigo de Tip. Daría mi mano derecha por tener fe. Y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. No la he olvidado. Me dijo, usted quizá piense que nosotros los ateos lo pasamos mal cuando tenemos un problema y no tenemos a nadie a quien acudir pidiendo ayuda. Dice, eso efectivamente es muy duro para mí. Pero lo que más me cuesta es cuando me van bien las cosas y no tengo a nadie a quien acudir para darle las gracias.
Y pienso que todo es fruto o de mi trabajo o de la casualidad. Primera cosa, por lo tanto, Dios existe. Abre los ojos, por favor. Abre los ojos. Mira el cielo o mira una hormiga, mira lo grande, mira lo pequeño. Si tuviera la oportunidad de ponerte en un microscopio, viera lo que hay ahí en una célula cualquiera. Pero ¿cómo vas a pensar, de verdad, una persona con la cabeza en su sitio, cómo vas a pensar que esto es fruto de la casualidad? ¿Cómo haya empezado? Pues no sé si fue la gran explosión o que el Señor estaba con ganas de hacer juegos artificiales tipo la mascletá, no lo sé, pero esto no puede ser fruto de la casualidad, sino que tiene que haber alguien que en un momento dado ha dicho empecemos y creó Dios de la nada todo lo que existe. Y es bueno para mí, no estoy solo, tenemos que decírselo, no estoy solo, tú estás solo. Yo no estoy solo. Dirá, pero yo tengo a mis amigos. Mentira. Eso te hacen compañía a ratos. Y a veces ni siquiera. Tengo tus hijos. ¿Tus hijos? Ojalá que te salgan bien. Que si no, vete con tiempo preparando el asilo donde te van a meter. Yo no estoy solo, nunca. En lo bueno y en lo malo, estoy con alguien. Con el Dios en el que creo. Pero es una sugestión. Tú te has sugestionado. Y bueno, primero no es una sugestión, como te digo, porque mira a ver todo lo que me rodea, cómo se ha creado. Te pido que tengas 2 dedos de frente y que se te quede alguna neurona todavía funcionando, por favor, la des trabajo. Que esto no puede ser fruto de la casualidad. Ahora, dicho esto, tú dices que es una sugestión, pues yo te invito a que la tengas. Te invito a que la tengas porque con esta sugestión no sabes lo bien que se está. Se está estupendamente. Mientras que tú, que dices que no tienes esta sugestión de creer que Dios existe, estás estropeando tu vida. Y eso en el caso de que tú estés en lo cierto. Porque si encima de estar estropeando tu vida y pasando tu vida en soledad, afrontando lo bueno y lo malo solo, si encima de eso estás equivocado, vaya corte de mangas que te vas a hacer a ti mismo el día que te mueras y que veas que efectivamente Dios sí existe. Mientras que si Dios no existe, el día que yo me muera no voy a tener tiempo de decir me he equivocado, porque simplemente no hay nada. Y si tuviera tiempo de algo diría, usando un término castizo, que me quiten lo bailao. Porque he vivido feliz creyendo en Dios. Y no he estado solo nunca, ni en lo bueno ni en lo malo, porque he creído en Dios. Otra cosa que nos enseña el Antiguo Testamento, no solamente que Dios existe y es uno, nos enseña también que ese Dios es juez. Esto es muy importante y hay que decirlo. Yo no sé por qué motivo los jueces tienen tan mala fama. Dice, es que Dios es juez. Oh, Dios es juez. ¿Será que es que los jueces tienen mala fama? Digo yo. Yo tengo algunos amigos jueces y son unas personas extraordinarias. A mí que me digan que Dios es juez me parece muy bien. Si fuera un mal juez sería distinto, ¿verdad? Un juez venal, un juez corrompido, eso sería distinto. Dios es juez. Oye, pues que tiemble el que tenga que temblar. Dios es juez. Que le pregunten a la mujer, por ejemplo, que ha sido golpeada por su compañero sentimental, que vaya sentimientos tiene para que la golpee, que le pregunten si tiene que ir al juez o no tiene que ir al juez. Pues claro que tiene que ir al juez y exigir justicia. Que le pregunten al niño violado, el casi 80% de los casos por un familiar, que le pregunten al niño violado si tiene derecho a exigir justicia o no. Pues claro que tiene derecho a exigir justicia. Pues naturalmente que sí. Porque tenemos que tener miedo a la justicia. Que tengan miedo a la justicia los violadores. Que tengan miedo a la justicia los asesinos, los corruptos, los narcotraficantes. Que tengan miedo a la justicia ellos. ¿Pero por qué tenemos que tener miedo a la justicia? Para mí el hecho de que Dios sea juez, que es uno de las cosas reveladas en el Antiguo Testamento, me da una enorme paz. Pero qué bien, que alguien hará justicia por fin. No voy a poner nombres, bueno, no voy a poner nombres porque no debo,
pero seguramente que a vosotros os ocurren unos cuantos y coincidimos en muchos de ellos, ¿no? Fulanito, menganito, zutanito, el otro. Madre mía, ¿no? Aquí hay algunos de Venezuela, no vamos a poner nombres, pero hombre, el daño que están haciendo, el daño que han hecho, ¿no? El daño que han hecho determinados próceres, ¿eh? La gente que tiene que huir de su país. ¿Y después no hay justicia? ¿Y después no hay nada? Bendito sea Dios, que hay justicia, que ellos tiemblen, porque efectivamente hay un juez que no les va a dejar escapar en vano. También nos ha enseñado el Antiguo Testamento que este Dios juez es misericordioso. Juez y misericordioso. Lo cual nos viene muy bien, sinceramente, porque también nosotros, que no somos violadores, ni ladrones, ni asesinos, ni corruptos, ni dirigimos países llevándolos a la ruina, saqueándolos y teniendo las cuentas que en Suiza, ni nada de esto, bueno, pero también nosotros somos pecadores. Pequeñitos pecadores, o medianos pecadores, bueno, pero somos pecadores. Por eso es una maravilla que Dios sea juez y que sea misericordia. Pero que sea misericordia no significa que sea tonto. Que sea misericordia no significa que sea tolerante. El Antiguo Testamento nos ha enseñado que con Dios no se juega, que Dios es misericordioso. Sí, pero con aquel que pide misericordia. El que no pide misericordia no puede recibir misericordia. Y por eso el Señor insiste en predicar la conversión para el perdón de los pecados. Si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, ¿cómo vas a recibir la misericordia de Dios? Pero ¿cómo va a haber arrepentimiento si no te dice nadie qué es bueno y qué es malo? Pero ¿cómo va a haber arrepentimiento si están pensando que todo lo que haces es bueno y que la culpa es de los demás? Que tú eres siempre, eternamente una víctima. Que la culpa es de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, del jefe, del gobierno, de quien sea, pero tú no. Tú eres estupendo o estupenda, tú eres maravilloso, tú eres un santo de los pies a la cabeza. Tú no tienes que pedir perdón a nadie nunca. La culpa es de los demás. Oye, hay mucha gente así, ¿eh? Y si nos analizamos un poco, quizá un poquito, todos lo seamos así. Por eso no, Dios es juez. No te engañes, va a haber un juicio. Y por tanto, prepárate para el juicio. Y Dios es misericordia. Y por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados. Este Dios que existe, que me da paz, que me va a juzgar rectamente, y también va a juzgar rectamente al que me está haciendo daño, este Dios es misericordia y además es el Todopoderoso. Él tiene poder. Tiene poder. Y esto hay que decírselo a los ateos. El Dios en el que creo tiene poder. Bueno, pues allá tú. Me dirán, sí, allá yo. Qué suerte tengo. Porque he visto infinidad de veces los milagros que se cumplen y que se realizan. Infinidad de veces. He visto infinidad de veces. No todas las veces. Pero he visto infinidad de veces el efecto y el poder de la oración. He visto infinidad de veces curaciones, conversiones, cosas que iban mal y que se han resuelto. El Dios en el que creo no solamente me da la confianza de saber que no estoy solo, no solamente me da la paz de saber que es misericordioso, sino que me ayuda en la lucha de la vida. Y no siempre, pero sí muchas veces, me saca de los problemas en los cuales o yo o los otros me han metido. Esto es Antiguo Testamento y tenemos que decirlo. Soy afortunado y soy afortunado porque creo en esto y tú no crees en nada. O mejor dicho, crees en el vacío, en la nada, en el no Dios que no te da absolutamente nada, que te lo quita todo. Y luego pasamos al Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña Jesús? Bueno, Jesús ha venido a completar la revelación, a completar, a purificar algunas cosas del Antiguo Testamento, purificarlas. Por ejemplo, rechaza el divorcio, rechaza la marginación de la mujer,
pero sobre todo ha venido a completar. ¿Qué completa Dios? ¿Qué completa Jesús? Los judíos decían, Dios es uno. Y nuestro Señor nos enseña que Dios es uno. Efectivamente, hay un solo Dios, pero que son tres personas distintas. La Trinidad. Primera, magistral enseñanza. Bueno, ¿qué significa? Para un católico es un don y tenemos que hacérselo ver y decírselo. Creer en la Trinidad significa no solo que creo en un Dios, que ya lo sabía por el Antiguo Testamento, que me da la tranquilidad de saber que no estoy solo, sino que creo que son tres personas distintas, aun siendo un único Dios verdadero, y que por ser distintas se respetan la una a la otra. Nosotros los católicos creemos en el respeto, no en la tolerancia, sino en el respeto, que no es lo mismo. Creemos en la misericordia y en el respeto, no en la tolerancia. ¿Y qué diferencia hay? La tolerancia, en el lenguaje habitual, se aplica a las cosas que hacen las personas. No podemos ser tolerantes con el mal. Yo no puedo ser tolerante, y no quiero serlo, con el hecho de que un hombre le pegue a una mujer. No me pidan que sea tolerante. No puedo ser tolerante con el racismo. ¿Cómo voy a ser tolerante? Pero yo puedo, por supuesto, respetar, y debo respetar, la legítima diferencia. No la diferencia, sino la legítima diferencia. Porque alguien me podría decir, es que yo soy distinto, y en mi distinción entra el pegarle una paliza a mi señora. No, esa no es legítima diferencia, Pero tengo que aprender a respetar las legítimas diferencias. Y esto me lo enseña el hecho de que mi fe me dice que Dios es trino, tres personas, que se respetan. Es tan importante para la convivencia, tan importante. No solamente para la convivencia normal entre esposos. ¿Estás casado con una señora? ¿Estás casada con un señor? Es distinto de ti. Es distinto. No es mejor. No es peor. Es distinto. No pretendas despersonalizarle o despersonalizarla. Respétala, respétale en las legítimas diferencias. Las legítimas. Vale igual para los hijos. Tienes hijos adolescentes, la peor etapa de la vida humana, vale. Sobre todo para los padres, naturalmente, para ellos también. Bueno, pero tú también fuiste adolescente una vez. Es decir, tú también pasaste por tus crisis. Pregúntale a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, quizá, lo insoportable que eras. Por lo tanto, respeta, tranquilo, da tiempo al tiempo. Los ancianos, la guerra que dan, hay que hacérselo todo, se les olvidan las cosas, repiten la misma historia de hace 50 años y no se acuerdan de lo de hace 5 minutos. Pero ese anciano fue tu papá, tu mamá, trabajó por ti, se ha sacrificado por ti y tú mañana serás un anciano. Respeta. Igual pasa en las comunidades religiosas. Tengo que aprender a respetar. Somos distintos. Hay cosas que no son legítimas, pero hay muchas que sí. Tiene derecho a ser diferente. Es un don para mí que la otra persona sea distinta. No quiero que sea igual que yo y no pretendo convertirla en una mala copia mía. Esto es lo que favorece la convivencia. Y eso es lo que ellos, los ateos, no tienen. Y nosotros, por nuestra fe, sabemos, otra cosa es que lo hagamos bien siempre, pero sabemos lo que significa convivir. Acepta que el otro es distinto. No lo consideres una desgracia, sino un don. Cuando esa diferencia, insisto, es legítima, no cuando es una diferencia que no es legítima, porque en ese caso no podemos entrar en el capítulo de la tolerancia.
El respeto y la misericordia se tienen con la persona. La tolerancia es con las cosas. No podemos tolerar el mal, pero sí podemos respetar las legítimas diferencias y tener misericordia con la persona que hace el mal cuando esa persona está arrepentida. ¿Qué nos enseña Jesús? Un gran don que nos ayuda muchísimo en la vida y que tenemos que decirle a ellos, a esta sociedad atea que nos rodea, que carecen de ese don, que se lo están perdiendo. Aprender a respetar. ¿Qué más nos enseña Jesús? Bueno, lo que más les molesta, lo que les saca erupción, lo que les pone los cabellos de punta, la ética cristiana. Ahí ya entran en aquel capítulo de la niña del exorcista, cuando empieza la cabeza a darle vueltas y los ojos se le ponen en blanco. Les hablas de la moral cristiana y entran en crisis como el volcán de La Palma, entra a echar todo el humo del demonio. Pues tenemos que tener el valor de decirles, es un don, una suerte para nosotros tener una ética, tener moral, es una suerte. Por desgracia no la cumplo, soy un pecador, pero al menos sé que la tengo que cumplir, al menos sé distinguir el bien del mal, al menos hay alguien que me dice, esto no lo puedes hacer, te hace daño y haces daño a los otros. Tener ética, tener conciencia, es una suerte. Os he dicho al principio, complejo de inferioridad, nunca lo he tenido en mi vida. Cero. Qué suerte tengo de saber distinguir el bien del mal. Qué suerte tengo de saber distinguir mi derecha de mi izquierda. Soy un pecador, para eso pido perdón. Sería terrible si no tuviéramos junto a la luz que nos da Jesús, la misericordia que nos da Jesús. Pero tenemos las dos cosas. La luz para saber qué tengo que hacer y la misericordia para pedir perdón cuando no hago lo que sé que tengo que hacer. Lo dice perfectamente San Pablo. Sé lo que debo de hacer, pero a veces no lo hago. Y dice San Pablo, le pido al Señor que me quite esta espina en mi carne, y el Señor me contesta, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Esto es lo que experimentamos los católicos. Pero los católicos no somos personas que están, los católicos normales, ¿verdad? No digo otro tipo de católicos. Los católicos no somos personas que están suplicando continuamente rebajas. No queremos rebajas, no queremos rebajas. Yo no quiero rebajas, yo no quiero que me engañen. Yo no quiero que me digan, no pasa nada. Si lo hace todo el mundo, hazlo tú también. Esto no es malo. No quiero que me digan eso. ¿Qué tipo de médico es el que le dice al que ya tiene una tosecilla un poquito rara y no es del COVID, y que es un fumador desde hace años, y que le hacen una radiografía y le ven la cosa mal, con un porcentaje de los pulmones ya destruido? ¿Qué tipo de médico es el que le dice, no pasa nada, mira chavalote, tú tranquilo, a seguir fumando, y si puedes, en vez de 10 cigarrillos al día, pues apriétate una cajetilla entera que ya verás qué bien te sientes? Que los virus se matan con el humo del tabaco. ¿Qué tipo de médico es ese? Ese es un asesino. Pues esto es lo que están planteando en la sociedad. Es decir, están creyendo que el mal deja de ser mal por decir que ya no es mal. Pero el mal es mal por sí mismo. No por lo que yo diga, o un catedrático de teología de no sé qué prestigiosa universidad, o un obispo o quien sea, diga que ya no es mal. El mal es mal por sí mismo, no porque lo diga la mayoría o lo deje de decir la mayoría. Y no queremos engaños. Prefiero que me digan, esto está mal, y entonces lucharé para hacer el bien. Y cuando caigo, pues pido perdón, porque Dios es misericordia. Pero lucharé. Una persona que lucha, primero, por luchar, recupera la gracia, primero. Pero es que una persona que lucha no cae siempre. Una persona que se rinde es una persona que se pierde porque no está en gracia, pero sobre todo porque va a más. Porque el vicio va a más. Y lo que hoy te estimula, mañana se te queda corto.
y requieres un estímulo todavía mayor. Y esto es algo que está en la sociedad y que todo el mundo entiende, aunque no lo practique, pero todo el mundo entiende. Por ejemplo, todo el mundo entiende, o entendemos todo el mundo, hasta qué punto la pornografía es una esclavitud, pero es una esclavitud que reclama continuamente dosis mayores. Nosotros sabemos que existe un bien y que existe un mal, que es objetivo, que no es subjetivo, que no es a mí me parece que, sino que es objetivo. Esto está mal. Y es independiente de lo que pienses tú, de lo que piense yo, de lo que piense la mayoría, de lo que diga el Parlamento. Esto está mal. Matar a un niño en el vientre de su madre está mal. Matar a un anciano está mal. O pegarle una paliza a una señora está mal. Por poner 3 ejemplos, y hay muchísimo más, obviamente. Las cosas que están mal por sí mismas. Y tenemos que ser capaces de decirles a estos que cuando les oyes hablar o oyen hablar de la moral cristiana, de verdad, que se ponen enfurecidos, tenemos que decirles, no, pero es que es un don para mí. Ah, pero tú vives, nos dicen, vives con muchas limitaciones, no eres libre, no eres una persona que haces lo que quieres, tu conciencia te ata. Y podemos contestarles, ¿tienes razón? ¿Tienes razón? Gracias a Dios. Porque lo que tú dices libertad se convierte en esclavitud. Y lo que tú dices falta de ataduras se convierte en la atadura que proporciona el pecado. Yo efectivamente tengo limitaciones, que a veces por desgracia me las salto, pero tengo limitaciones, es verdad, es cierto. Y esto es un don. ¿Qué diríamos de un gobierno que dijera, por ejemplo, no hay normas de tráfico? Porque somos libres, somos estupendos todos, no hay normas de tráfico. Vamos a quitar los semáforos, vamos a quitar las señales de stop, vamos a quitar los límites de velocidad en las carreteras, vamos a suprimir eso de que el que entra por la derecha tiene precedencia. No hay normas de tráfico. ¿Qué diríamos de un gobierno así? Algunos dirían, esto es estupendo. Por fin, no hay límites, no hay esclavitud, no hay tiranía, porque mira que es una tiranía tenerte que parar en un semáforo rojo, cuando puedes cruzar y llevarte por delante a una señora ancianita que está cruzando. Qué bien que me la llevo por delante. Fíjate tú, ¿no? Y tengo que estar aquí esperando el semáforo en rojo a que pase la ancianita. Pues eso sería una catástrofe, ¿verdad? ¿Y si un gobierno dijera, no hay límites, puedes robar lo que quieras? Por supuesto lo dicen, pero para los de su partido. Bueno, no hay límites, puedes robar lo que quieras. Pues algunos que estarían muy contentos, ¿no? Pero otros que son robados no estarían tan contentos. ¿Por qué, si entendemos que para coger un automóvil y circular es imprescindible que haya normas de circulación, que son en el fondo normas éticas, y además muy minuciosas? ¿Por qué si entendemos esto y cualquiera lo entiende? ¿Y por qué si entendemos que tiene que haber unas leyes que protejan la propiedad o tiene que haber unas leyes que protejan el honor? ¿Por qué si entendemos esto no entendemos que tiene que haber normas morales? Las normas morales son un don. Tener conciencia es un don para el otro que vive contigo, al cual no le vas a robar, matar, mentir, calumniar. Y si lo haces vas a tener mala conciencia. Y es un don para ti. Tengo suerte de tener conciencia. Ya está bien de avergonzarnos de tener conciencia. Tener conciencia es una suerte y le doy gracias a Dios por tener conciencia. Y no quiero rebajas. Y desde luego llevo toda mi vida luchando contra las rebajas porque he nacido en una época donde hasta la propia Iglesia siente continuamente la tentación de las rebajas. Las rebajas se hacen con los productos de saldo, cuando acaba la temporada, que prefieren venderlos antes de meterlos en el almacén y tenerlos ahí otros 6 meses hasta que llegue de nuevo el frío o el calor. Punto. Pero las rebajas no se pueden hacer ni con las personas ni con la ética que gobierna a esas personas. Tenemos que tener el valor de decírselo. Justo aquellas cosas
que nos dicen que no debemos decir, son las que tenemos que decir, porque son una bendición para nosotros. La última cosa. He estudiado mucho esto, lo he estudiado desde que estaba en el seminario. Yo estudié, mi preparación para el sacerdocio fue una época, me ordené sacerdote, me ordenaron en el año 79, justo un año después de ser elegido Papa Juan Pablo II. Todavía no había habido posibilidades de cambios en la formación, como afortunadamente vinieron después. Estudié, por lo tanto, en una época la que era, ¿no? Esa época de la cual había dicho Pablo VI que el humo del infierno había entrado dentro de la Iglesia. Nos daban más marxismo que Biblia. Bueno, era una época muy difícil. En cierto sentido, la de ahora es todavía peor. En esa época yo recuerdo que teníamos que estudiar casi todo, no todo, desde la óptica marxista. No que teníamos que hacernos marxistas, sino que, como pensaban que el marxismo era el futuro, pues teníamos que ser capaces de dialogar con el marxismo. Dialogar nada, hay que hacer es acabar con él, pero bueno, había que dialogar con el marxismo. Era la época de la Ostpolitik, que se llamaba así, del diálogo con Rusia, con la Unión Soviética, etc. Bueno, y recuerdo haber estudiado a un filósofo alemán que me hizo un gran impacto marxista, Ernst Bloch. Ernst Bloch, un filósofo que era disidente del marxismo, pero seguía siendo marxista. Ernst Bloch dice que, sobre todo en uno de sus libros, El principio Esperanza, dice que el gran secreto del cristianismo, su éxito, la causa de su éxito está en la predicación de la vida eterna, que él llama la esperanza. Bueno, la virtud de la esperanza. Él dice, el secreto del cristianismo no está en la caridad, en el ejemplo de sus buenas obras, los asilos, los hospitales, la atención a los menesterosos. No. Dice él, este filósofo marxista, tampoco está en su fe, está en la esperanza. Le da al hombre esperanza. Y él dice, compara con el marxismo y dice que el marxista tiene que ser capaz de dar esperanza. Claro, la esperanza marxista, digo, de esto sé un poco porque tuve que estudiar durante muchos años, la esperanza marxista consiste en la sociedad sin clases, que al final se convirtió, naturalmente previo paso por las checas o por los campos de concentración en Siberia, se convirtió en la burocracia del Kremlin, donde los que mandaban vivían como los antiguos zares o más ricos aún. ¿Qué hizo el marxismo con nosotros? Aparte de otras cosas, persecuciones, etc. ¿Qué hizo el marxismo con nosotros? ¿Qué hizo el marxismo con la inteligencia cristiana y la inteligencia católica en particular? ¿Qué hizo? Dijo, y sabía muy bien lo que decía y las consecuencias que iba a tener, dijo, la fe es el opio del pueblo. ¿Por qué? La fe es el opio del pueblo porque el que tiene fe no lucha para que le den más salario, que le den un salario justo. Porque el que tiene fe dice, en el cielo Dios me lo pagará. Aquí sufro, aquí tengo que aguantar, no me dan lo que me tienen que dar, estoy en unas condiciones laborales horribles de semiesclavitud, pero en el cielo Dios me lo premiará. Cuanto más sufras, mejor será el premio en el cielo. Allí tendrás un chalecito con vistas a una eterna puesta de sol. Esta es la afirmación de Marx. ¿Qué es lo que ocurre? Nos dicen que estamos hablando del cielo. Vamos a dejar de hablar del cielo. Y vamos a empezar a hablar de la tierra, de la revolución social, de que el cristianismo tiene que ser el fermento del cambio. Y eso se traduce en teología de la liberación, colaboración con el marxismo y sobre todo bendición teológica de un principio esencial del marxismo que es la lucha de clases, lucha, es decir, violencia, violencia. Porque es para una buena causa, para conseguir el cielo en la tierra, que es la esperanza marxista, esa sociedad sin clases de que hablaba Marx. Para eso hay que pasar por una etapa de lucha donde los ricos desaparecen,
los pobres se vuelven ricos y después ya todo el mundo será rico. Oiga, esta era la esperanza marxista. Ya no se habla del cielo. ¿Qué ha pasado? Ya no se habla del cielo. No se habla de nada que sea vida eterna. No se habla. ¿En las homilías alguien habla del cielo? Poquísima gente, poquísimos curas. Ya no se habla del cielo. Ni siquiera en esta época de la epidemia donde tantos, a veces en una, me imagino, espantosa soledad, han tenido que morir. Nadie les ha dado una palabra de esperanza. Llevamos décadas con una prohibición no escrita, pero tácita, de que no se debe de hablar de la vida eterna. Y seguramente ni siquiera saben por qué. No se habla del cielo. No se habla ni del cielo, ni del sexto mandamiento, ni de la virtud de la humildad. 3 cosas prohibidas, aunque no haya habido un decreto de prohibición. No se habla del cielo, no se habla de la vida eterna. Porque a ver si van a pensar que yo estoy siendo un colaboracionista con los que hacen injusticias sociales. Pues hay que hacerlo. No colaboracionista con los de las injusticias, sino que hay que hacerlo, hay que hablar del cielo. Hay que hablar de la esperanza. Hay vida eterna. Pero Jesús no nos dice que hay vida eterna como alguien que te cuenta una cosa en la que él cree. Mira, yo creo, yo estoy convencido de que hay vida eterna. Bueno, me alegra tu convicción, me ayuda tu convicción, pero al fin es tu convicción. Jesús no nos dice esto. Jesús hace. No solo dice, sino hace. ¿Qué es lo que Jesús hace? Resucita. Se ha acabado la historia, ¿eh? Hay vida eterna. Hay pruebas. Cristo ha vuelto de la muerte. Cristo había dicho que volvería y ha vuelto. Hay vida eterna. Y este es nuestro gran secreto, nuestro gran tesoro, que todo lo demás que os he dicho es maravilloso. Y me ayuda tanto en la vida. Y tengo un plus sobre el que no tiene fe. Pero es que esto es esencial. San Pablo lo entiende. Y esa es la causa de su conversión cuando se cae del caballo camino de Damasco y tiene esa luz que le ciega y la voz que escucha y le pregunta por qué le persigue. Jesucristo está vivo. Hay vida eterna. ¿Está llegando a mayor? Bueno, también han llegado mayores tus papás y tus abuelos, pero están vivos, aunque no estén contigo. Que yo vivo en Roma y estoy vivo y no estoy aquí, pero no por eso me he muerto. Es decir, me iré a otro sitio que esté un poquito más lejos, cuando me llegue la hora de la muerte, que esté un poquito más lejos de Roma, y no podré coger el avión para venir, pero estaré vivo. Hay vida eterna. Cristo ha resucitado. Tenemos que decirlo, porque lo creemos y porque es verdad. No es una opinión, es un hecho, es un acontecimiento. Hay vida eterna. Y esto marca de una manera esencial la diferencia. Tú, que no tienes fe, o que crees en el Dios euro, ante el cual todas las noches te postras y le adoras, o que crees en el Dios sexo, o que crees en cualquier otro Dios de los que sustituyen al Dios verdadero, en algún tipo de becerro de oro que tú te has montado para creer en algo, tú estás solo. Y tú ves pasar la vida. Y ves pasar la vida de los tuyos. Y ves cómo, como decía el Marqués de Santillana, cómo se acerca la muerte tan callando. Tú estás solo, yo no estoy solo nunca. En lo bueno y en lo malo estoy con el Señor. En el Dios poderoso, en el Dios Padre, en el Dios que me enseña a aceptar al otro como es, en el Dios que me da unas normas que me ayudan, aunque a veces me cueste mucho practicarlas, en el Dios que me perdona y en el Dios que me asegura, con hechos, que cuando llegue la hora de mi muerte voy a vivir para siempre. Con Él, si muero en gracia, y con el demonio, Dios no lo quiera, debe ser un tipo feísimo, si muero en pecado mortal.
tenemos que ser capaces de decirlo, sin complejos. Yo creo que en este tipo de sociedad agnóstica, indiferente, atea, agresiva, en este tipo de sociedad solo tenemos una posibilidad de supervivencia. Es no tener complejos, no tener miedo. Somos personas muy afortunadas por tener fe. Y eso tenemos que ser capaces de decirlos y ser capaces de decir también con hechos, con ejemplos. Mira, si yo no tuviera fe, esto y esto y esto, lo habría hecho mal. Esto que hice mal, no lo habría corregido. Esta ayuda que di, no la habría dado. En esta situación tan difícil, me hubiera hundido. En esta situación tan favorecedora, me hubiera llenado de soberbia y me hubiera vuelto loco, me hubiera emborrachado de triunfo. Yo tengo fe, me sostiene en la vida y es lo mejor que me ha podido ocurrir en mi vida. Y tú, si quieres, puedes ser tan afortunado como yo. Complejos de inferioridad, ninguno. Somos personas muy afortunadas por tener fe. Y este tipo de sociedad justamente lo que necesita es gente valiente, que no tenga complejos y que lo diga, por supuesto, intentando tener una vida lo más coherente posible con esa fe. Y cuando no es posible, porque somos pecadores, diciendo al menos te puedo asegurar, y te lo puedo asegurar, que si no tuviera fe sería peor de lo que todavía soy. Que Dios nos ayude. Terminamos con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.